Convocamos y subimos un poco más arriba y vamos hasta el doctor Juan Antonio Siller Camacho, que nos acompañó durante estos 3 días también. Es arquitecto de profesión, arqueólogo, historiador, y qué mejor que él para que nos cuente sobre las misiones jesuíticas guaraníes y sus paisajes culturales. Doctor Juan Antonio, le dejo el micrófono para usted y que tenga aquí a la gente aliada para contar su experiencia. Muchas gracias. No, soy Robert. Él está en Morelos y las conexiones a internet son un poco más problemáticos allá que en la Ciudad de México. Espero que pronto vuelva. Vamos a esperar un momentito. Claro, lo esperamos, por supuesto que lo esperamos. Mientras tanto, no sé si se puede decir algo mientras se conecta. Totalmente, adelante. Perdón, no lo identificamos. ¿Quién habla? Alicia. Alicia Romero le hablo. Correcto, señora. Sí, muchas gracias. No, primero, más que nada, felicitar a todos los conferencistas. Estuvieron geniales, es impresionante, como dijeron hoy, es impresionante, como dijeron ahí, la cantidad de información que pasaron y que uno no da abasto de anotar y registrar. Por suerte ustedes nos van a hacer el contacto, ¿no? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, señora. Totalmente, Sí. así es. Sí. Lo que vamos a hacer nosotros es ¿Hola, organizar. se escucha? Sí, señora. Lo que vamos a hacer es, pasado el Congreso, vamos a organizar unas mesas de técnica para poder intercambiar todo el tema de investigación, conocimiento, experiencia, esta gana de charlar que ha quedado a mucha gente, dudas, los vamos a poder hacer. Así que nos vamos a poner en contacto y ahí también, obviamente, van a poder compartir los mails y de una charla de una manera más personal. Me parece que se conectó el doctor. Está de vuelta, doctor Juan Antonio, si podemos probar tu micrófono. A ver. Está correcto. Hubo una desconexión, pero estoy listo. Correcto. Adelante, Tranquilo, doctor. nosotros estamos atentos aquí. Cualquier cosa, si sucede de nuevo, esperamos para que se vuelva a conectar. No hay problema. Ya me conecté mejor. Correcto. ¿Puedo Excelente. compartir pantalla? Sí, Por doctor, favor. ya está habilitado. Muy bien. Voy a tratar de ser breve en el tiempo asignado, ya que estoy cerrando la sesión de este tercer día y ha sido una sesión muy larga. Ofrezco que la parte final de mi presentación va a ser muy visual, así que va a haber un descanso al final. Y algunos de los textos que he puesto en mi presentación van a poder ser leídos ya en la grabación que tendremos oportunidad y en la publicación. Entonces, voy a dar inicio. El tema que me interesa en este segundo congreso son las misiones jesuitas guaraníes y el concepto de sus paisajes culturales que en este tercer día hemos incorporado y que ha sido de mucho interés para mí en lo particular. Algunas de las claves que de manera muy rápida... que ponga la cámara, no está la cámara, ¿querés que la ponga? Hay un te sonido puesto ahí, si pueden desconectar. ¿Alguien tiene? Ya. Sí, doctor, se filtró un segundo, por favor. Ya está solucionado, Carlos. Gracias. Sí, algunos de los temas claves que voy a tocar, sobre todo en esta idea de los talleres y mesas de trabajo que me parece estupenda y que en ella esta investigación, que realmente es una investigación en proceso, la que yo estoy presentando, marco algunas de las líneas de investigación con las que me puedo vincular con algunos otros de los colegas. En este breve resumen, mi intención es hablar de los paisajes y de la categoría de paisajes culturales, pero también de dos aspectos también importantes, como son la traza espiritual, que me parece importante incluir, y el tema que en esta última sesión de este día se incorporó y que es a la que yo me dedico, que son los itinerarios culturales y el patrimonio como territorio. Algunas de las cosas que quisiera
decir de manera muy breve, antes de presentar el material de esta ocasión, es agradecer la invitación que el año pasado tuve oportunidad de vincularme a este grupo de trabajo a través del primer congreso y la publicación que ahora se está haciendo. Comentar también algunos trabajos que se han ido desarrollando como de manera publicaciones recientes y que hago referencia a ellos, que son el tema de los cementerios como espacios de estudio y que ofrezco en esta referencia una publicación que este año salió a manera virtual y que sea más fácil compartir sobre el tema de los espacios funerarios en las misiones jesuitas. Otro más que salió este año conjuntamente con Robert Jackson, quien es un extraordinario paraacadémico y con el que hemos establecido un trabajo muy importante, fue el catálogo visual de misiones jesuitas en América, publicado a principios de este año, 2021, así como una reunión que se hizo en el mes de marzo de este año bajo su coordinación y que me invitó a participar como la arquitectura misional jesuita en una perspectiva comparativa en América y que me ha permitido, desde un trabajo muy inicial que realicé en el primer catálogo de monumentos históricos inmuebles jesuitas en Baja California, retomarlo y compararlo con algunas otras australes como las de Chiloé en Chile y posteriormente otras que he tenido oportunidad de recorrer en esta región guaraní. Quiero comentar otro aspecto que me parece relevante y que lo han estado apuntando, la importancia de la antropología. Creo que se ha señalado en la sesión de ayer y antier que la antropología es fundamental para el entendimiento de la vida guaraní y particularmente me ha gustado este ciclo de seminarios de antropología guaraní que la Fundación Tierra Sin Mal ha venido desarrollando y que tuve oportunidad de estar en el cuarto seminario. Sé que muchos estudiantes nos están siguiendo y yo recomendaría que tomaran este seminario. Me gustaría tomar estos primeros 3 y el que se hizo el quinto, y creo que es una muy buena oportunidad de agregar esta información antropológica a nuestros trabajos en colaboración con otros colegas. La Universidad Iberoamericana hizo un ciclo importante ahora en el mes de octubre sobre las misiones jesuitas en Japón, que fue muy interesante, lo han grabado, así como uno que recientemente se hizo también en este mes sobre Loreto en las Américas, más puntual sobre iconografía. Y 2 que ha hecho la Universidad de Sevilla, 2 workshops de madrugada para nosotros a las 3 de la mañana, pero que han sido muy interesantes sobre el tema de los jesuitas en Asia, en América y en otros espacios. Y actualmente yo recomendaría a los estudiantes este curso virtual de misiones jesuitas que ha organizado de manera virtual la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y que me parece de manera interesante el poder compartirlo. Los objetivos de este ensayo o proyecto de investigación son principalmente enfocarme al aspecto que las misiones tuvieron como el dominio del entorno de estas misiones en tanto a la adecuación al medio físico y cultural del territorio, así como los de los programas arquitectónicos y urbanos de las misiones y reducciones jesuitas guaraníes. Particularmente voy a tratar de enfocar, al menos señalar, 3 aspectos que me gusta, voy a exponer, pero que son líneas de investigación simplemente iniciadas, que son la interpretación de la traza espiritual urbana del conjunto misional, un intento, un ensayo, los paisajes culturales y definiciones y conceptos, y el patrimonio inmaterial, las procesiones en las misiones guaraní, particularmente la de Santiago en Chiquitos, Bolivia, con la que estaré terminando mi presentación.
Voy a ser muy breve en esto de la definición de los paisajes culturales desde el punto de vista de la UNESCO y de muchos sitios que han sido ya incluidos bajo esta categoría. Estos pueden ser claramente definidos como paisajes creados por el hombre y que podían incluir jardines, parques, huertas, jardines de aclimatación, viveros, que nos vienen muy bien para las misiones jesuitas. Los paisajes evolutivos, productos de imperativos sociales, económicos y administrativos, que también forman parte de esta definición. Y esta, a su vez, puede estar constituida por paisajes fósiles o relicto, en el cual el proceso evolutivo ha llegado a su terminación, como el caso de las minas jesuitas que se hablaba en una de las conferencias, o el paisaje continuo en el tiempo que sigue teniendo un papel social activo en la sociedad contemporánea. Una tercera categoría es el paisaje asociativo cultural de aspectos religiosos, artísticos y culturales, o sus elementos naturales que son preponderantes como vestigios culturales tangibles. Y lo que es importante bajo estas categorías de paisajes culturales es su identificación, catalogación, tipologías históricas, actuales, categorías y usos sociales y culturales. El dominio del entorno y los paisajes culturales en las misiones es importante en relación al entorno natural y circundante que se estableció en las fundaciones de ellas. Los emplazamientos en lugares elevados, ventilados y frescos fue parte de una de las constantes que tuvieron estas segundas fundaciones después de el abandono de las primeras que se tuvieron en la región de Brasil. Y la posibilidad de cercanías en lo posible a ríos para su comunicación y transporte de productos a las ciudades españolas con las que intercambiaban materias de consumo. Un aspecto que va a estar en mi ponencia de manera grabada y en el texto es ir definiendo cuáles son los componentes urbanos y arquitectónicos como invariantes en las reducciones de las misiones guaraníes en esta frontera de defensa con Portugal o con la región portuguesa, o sea, de Brasil. No voy a definirlas, están ahí, simplemente voy a enunciar cuáles son, y he venido haciendo este esquema de invariantes para las misiones franciscanas en Alta California, las misiones jesuitas en Baja California Norte y Sur de México, un estudio también comparativo de estas invariantes en la región de Chiloé, Chile, y las que podían tener en esta otra región guaraní, en la que se puede ver la diferencia de estas invariantes en este conjunto del que hemos venido hablando y las de otros conjuntos más hacia la región de la Chiquitanía, Mojos y la región de Mayres. Espacios para el culto y celebración de la misa, que los he venido definiendo para poderlos entender y estudiar y saber la presencia de ellos. La de celebraciones religiosas y civiles, la de los dormitorios de los padres, cómo estaban constituidos, las de servicios de salud, los talleres y colegios que eran fundamentales, los servicios y alimentos, las áreas de resguardo de la producción y del almacenamiento, otros espacios de resguardo, y particularmente hago énfasis en las áreas de producción agropecuaria, es decir, los yerbales, los cultivos de mate, otras hierbas comerciales de consumo en las poblaciones españolas, las estancias de ganado mayor y menor, de las cuales hoy hubo una presentación extraordinaria, el cultivo de algodón y otros productos agrícolas, los huertos familiares, privados, y los huertos comunitarios, que es un tema que debería de incorporarse también, y el uso de materiales perecederos como las palmeras para cubiertas en un principio en muchas de estas edificaciones. Los bancos de materiales, que también en una de las conferencias del día de hoy se señalaron, como muchos de ellos están estas canteras en el propio sitio, las arcillas, la madera, los hornos para el procesamiento de la cal, que fue un punto determinante, sobre todo
para construcciones de bóvedas y de otros sistemas, y los astilleros o embarcaderos en la región de los ríos para el transporte de productos y mercancías. Por otro lado, es importante también la imagen urbana de las congregaciones de indios, a partir de la imagen de este conjunto, de la identidad que cada misión tiene, a través de 5 elementos que a mí me parece interesante poder analizar en todas ellas, como son los hitos, los nodos, los bordes, los asentamientos, o la congregación y la circulación. Todas ellas constituyen imágenes particulares, aunque tienen una invariante compartida, pero que le da un carácter expresivo en muchas de ellas en su arquitectura particularmente. Un aspecto que me parece también relevante es tratar, y me gustó una de las conferencias del día de ayer, en el que hay una intención de interpretación. Creo que hemos trabajado mucho en descripciones y creo que la posibilidad de interpretar una portada bajo los elementos iconográficos cristianos o indígenas, en este caso guaraníes, puede ser un ejercicio muy interesante para estas mesas de trabajo. La interpretación de la traza espiritual de estas misiones y de estos poblados guaraníes particularmente es interesante porque no todos siguen el esquema del siglo XVI de otras órdenes mendicantes en el esquema de orientación litúrgica, Oriente Poniente. Aquí son otras condiciones diferentes, y el esquema de la cruz resulta también interesante como un esquema simbólico en muchas de estas trazas de las ciudades. Particularmente me parece interesante cómo la ciudad tiene una marcada referencia a una cruz, a un ástil que es el eje principal, los brazos que cruzan otro de los ejes principales, el centro que es la plaza o el corazón de esta cruz, la cabecera con el templo y los huertos y jardines en la parte de arriba como una especie de corona de esa cruz y de ese simbolismo. Aquí describo un poco esta idea y de esa distribución que es constante en muchas de ellas, y cómo los costados también resultan muy interesantes en la parte del templo. Por un lado, el mundo de los cementerios o camposantos, y que ha de haber sido una función extraordinaria poder, bajo esta idea que los grupos guaraníes tenían de la muerte y el abandono del lugar, poderlos mantener con una residencia en este lugar y en este cementerio. Resulta también importante en el momento de epidemias, el gráfico que Robert Jackson nos mostró de las rancherías, los hospitales temporales y los cementerios fuera de la misión. Los caminos procesionales forman parte también importante de las misiones y de los conjuntos. No solamente son calles para circular, sino que tienen un significado importante. Caso de estos ejes hacia la cruz central de la Capilla de Betania en la región de Chiquitos y otras más, otras los ejes nortes que la misión de Loreto tiene hacia el Cerro del Calvario, que en una conferencia reciente resultó importante, y estos componentes, tanto naturales del entorno y esta misión en su geomorfología, hidrología, los paisajes culturales y los paisajes mixtos, en donde el paisaje natural y cultural forman parte de un sitio, resultan también relevantes. Los entornos naturales y el agua, es decir, no todas tuvieron la cercanía del río, y en muchas poblaciones del siglo XVI en México pudieron sobrevivir 500 años sin agua por sistemas de captación, conducción y almacenamiento, y que en una de las sesiones de ayer y la de hoy se hizo mención a ellos. Finalmente, estos comentarios vienen ahí expresados en estos 5 aspectos, y quiero pasar a las imágenes un poco para ambientar algunos croquis que hice al final de estas ilustraciones, que todos ustedes conocen.
y particularmente estos 3 croquis que hice rápidamente. Es decir, la imagen urbana a través de identificar el hito, los nodos, los bordes que la misión tiene a través de un croquis rápido, que cada misión tiene una identidad, pero que en su conjunto mantienen esa imagen destacada en la elevación de un elemento natural y que podemos identificar a través de esta serie de croquis o mapas mentales rápidos de cómo están constituidos. Y este es el que a mí me parece interesante también, como este eje principal y transversal conforma una cruz que luego es reforzada con el camino procesional del Camino de Betania, la cruz central que vimos anteriormente con las 4 palmeras, las capillas pozas temporales o permanentes, la cabeza, que es el propio templo, y lo que sería las huertas, en lo que sería quizás una corona en la parte. Y luego la dualidad entre vida y muerte, es decir, la vida del taller y de la gente de las misiones y el cementerio en otro de los costados. Y luego el esquema de congregación en torno a la iglesia, es decir, casi se adelantan al Concilio Vaticano II, en el que la liturgia es con la congregación, es decir, la gente está congregada en torno al altar o al espacio. Y el carácter de esta plaza polivalente y polifuncional, que tiene funciones civiles, litúrgicas y de todo tipo, y que dan una característica muy especial. Los sistemas de captación y conducción también resultan muy interesantes porque la geomorfología del lugar, de alguna manera, más que la orientación, determinó la forma de colocar estos sistemas de casas compartidas y los sistemas de drenaje y captación en el entorno y en el perímetro a la misión que se tuvo. Y aquí hago un pequeño esquema rápido de estos ejes, en uno de ellos, en este marco, este eje central, otros ejes como serían estos, que serían los procesionales en lo que es la plaza, los que son en el sentido de la población, los ejes de comunicación en las calles y las casas, etcétera, y que nos llevan a esta parte final con la que estaré terminando, que es esta oportunidad que tuve recorriendo, hacer una prospección hace unos años en la región de la Chiquitanía, en la misión de Santiago, en Bolivia, fundación de 1754, donde este trabajo de este arquitecto suizo Hans Roth permitió formar escuelas taller en el lugar y que los propios pobladores del lugar, descendientes de grupos guaraníes, pudieran restituir y conservar sus patrimonios. Voy a mostrar aquí la fiesta que tuve oportunidad ese día en el interior de este templo, de la fiesta de Santiago, el día 25 de julio, cómo se lleva a cabo con la música que en las crónicas se menciona en el interior del templo, la fabricación de instrumentos, el arpa, violines y los órganos, y el trabajo ya, trabajo de las campanas junto con los relojes que tenían una función fundamental en la liturgia de las horas que se tenían que llevar y regir, y lo que sería el trabajo de las campanas, los campanarios y los campaneros, es decir, como un patrimonio inmaterial, el toque de este personaje, de los sonidos y las llamadas que tiene una campana, pues tiene una relación con la comunicación sonora en los pueblos todavía que identifican estos toques. La procesión en andas a lo largo del poblado y los participantes con máscaras y túnicas y mascadas de colores, la presencia del sonido, la música, los tambores, marcando el paso, las banderas, en esta fiesta que yo estaba ahí, era creo que uno de los únicos extranjeros, todos son pobladores y gente de las
poblaciones cercanas que acudieron desde el día anterior a esta celebración. Entonces, esto que se comenta, vemos en algunas ilustraciones, que eran las fiestas que se hacían a lo largo en el interior de las misiones, pues de alguna manera el trabajo antropológico y etnográfico nos permite recrearlo en poblaciones donde todavía esto tiene vida y es un patrimonio inmaterial, intangible, que nos permite ver con estos descendientes cómo en ese espacio donde estuvo la misión, estas celebraciones se siguen llevando a cabo con todos los pobladores del lugar y de la región, y lo bello de esta actividad en donde se combina la música, la danza y la participación de todos los grupos sociales, desde niños, adultos, y el Santiago presente en la procesión, y aquí algunos llevan estas capas que los identifican como personas de ahí de Santiago, los danzantes y los colores, los personajes, niños y adultos, y estas celebraciones también de estos postes con listones de colores que son parte de esa danza. Casi podría ser esa plaza de muchas de las misiones hace 2 años que se sacaron estas imágenes. Y con esto trato de ser breve en esta última intervención y dejar mi agradecimiento a los organizadores de este evento y a la gran idea de podernos reunir a través de mesas o talleres en las que algunos de estos temas que he señalado me gustaría compartirlos con otros de los colegas, particularmente con los de este tercer día, en donde encuentro una gran relación, particularmente con los historiadores del arte, los arquitectos, y el tema de territorio. Creo que ese tema de territorio formo parte del Comité Científico de Itinerarios Culturales de ICOMOS, y creo que los componentes que definen un itinerario cultural, y con ese tema ya avanzado, fue presentado hace unas sesiones, nos permite entender las estancias y la relación de las misiones con el territorio. Y luego no quise hacer pregunta en ese momento, pero me pareció muy interesante el tema de la transhumancia, es decir, cómo esos espacios para el ganado y caminos para el ganado tienen un encuentro en un punto central, y cómo se ha modificado ese paisaje como un paisaje cultural a través del secado, los señalamientos, los postes, etcétera, y la evidencia arqueológica. Creo que el otro tema importante en este congreso ha sido la participación de muchos especialistas, particularmente también los arqueólogos, que junto con los historiadores pues podemos encontrar puntos de vista complementarios. Muchas gracias. Doctor Juan Antonio Sider Camacho, muchísimas gracias. Yo creo que de las ponencias realizadas en el Congreso, la suya nos permite esta simbiosis y este resumen de todo lo que es misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas yo creo que no se pueden entender sin su gente, sin sus culturas, sin la antropología del lugar, ya sean las misiones de Chiquitos, las misiones mexicanas, las misiones guaraníes, debemos entenderlas con su gente. Eso indudablemente tiene una adaptación no solamente de usos, costumbres, edificios, tradiciones, que hace en definitiva a la arquitectura. O sea, eso es el producto de esta simbiosis, de esta adaptación y de esta costumbre de la gente y el modo de vivir con el que se les proponía. Obviamente de eso se desprende todo el urbanismo, toda la producción, que tan bien ha resumido. Me pareció maravillosa, doctor, su exposición, me pareció un gran resumen como compendio de todo lo que miramos en este congreso.